Mensajes inconscientes recibidos en la infancia. Durante la infancia, todos recibimos muchos y diferentes mensajes inconscientes de nuestros padres y de otras figuras importantes. Estos mensajes tienen un efecto profundo en el desarrollo de nuestra identidad y en la medida en que nos permitimos ser totalmente nosotros mismos. A menos que nuestros padres fueran seres humanos muy desarrollados y conscientes, el brillo expansivo de nuestra alma se vio obligado a apagarse en grados variables. Aunque algunos recibimos muchos de los mensajes siguientes, uno de ellos tiende a ser el principal de cada tipo. ¿Qué mensajes te afectan especialmente? Tipo 1. No está bien cometer errores. Tipo 2. No está bien tener necesidades. Tipo 3. No está bien tener sentimientos de identidad. Tipo 4. No está bien ser demasiado práctico ni demasiado feliz. Tipo 5. No está bien sentirse a gusto en el mundo. Tipo 6. No está bien confiar en sí mismo. Tipo 7. No está bien depender de alguien para nada. Tipo 8. No está bien ser vulnerable ni confiar en alguien. Tipo 9. No está bien hacerse valer. A consecuencia de necesidades infantiles no satisfechas y de los subsiguientes bloqueos, muy temprano comenzamos a sentir que nos faltan ciertos elementos esenciales. Naturalmente, este sentimiento crea una profunda ansiedad. Es probable que nuestro temperamento innato determine la forma de reaccionar a esa ansiedad, pero sea cual sea nuestro tipo de personalidad posterior, llegamos a la conclusión de que hay algo fundamentalmente mal en nosotros. Aunque no sepamos expresarlo en palabras, sentimos el tirón de una ansiedad potente e inconsciente. Este es nuestro miedo básico. Cada tipo tiene su propio miedo básico característico, aunque los miedos básicos también son universales. Desde una perspectiva más sutil, cada miedo básico es una reacción al miedo universal a la muerte y la aniquilación, y el miedo a la nada de nuestra personalidad. Reconocemos en nosotros los miedos básicos de los 9 tipos, aunque el miedo básico de nuestro tipo motiva nuestro comportamiento mucho más que los otros. Los miedos básicos de los tipos. 1. Miedo a ser malo, corrupto, perverso e imperfecto. 2. Miedo a ser indigno de amor. 3. Miedo a ser despreciable o carecer de valor inherente. 4. Miedo a carecer de identidad o de no ser importante. 5. Miedo a ser inútil, incapaz o incompetente. 6. Miedo a carecer de apoyo u orientación. 7. Miedo a ser desválido o quedar atrapado en el dolor. 8. Miedo a ser dañado o controlado por otros. 9. Miedo a perder la conexión a la fragmentación. Para compensar el miedo básico, surge un deseo básico. El deseo básico es el modo de defendernos del miedo básico para continuar funcionando. El deseo básico es lo que creemos que nos hará estar bien. Es como si uno se dijera: si yo tuviera X, todo sería fabuloso. Al deseo básico también podríamos llamarlo programa del ego, porque nos dice qué es lo que el ego se afana por conseguir. Los deseos básicos representan las necesidades humanas universales y legítimas, aunque cada tipo idealiza y se aterra a un deseo básico de tal manera que las otras necesidades humanas legítimas comienzan a sufrir. Es importante comprender, no obstante,
que no hay nada malo en nuestro deseo básico. El problema es que tratamos de hacerlo realidad de modos equivocados que nos llevan por caminos que en último término son contraproducentes. Por ejemplo, el deseo básico de los 6 es encontrar seguridad. Como veremos, es posible que busquen la seguridad hasta el extremo de estropearlo todo en su vida, incluida, irónicamente, la seguridad. De modo similar, cada tipo es capaz de ser autodestructivo al tratar de manera equivocada y exagerada de hacer realidad su deseo básico. Vivimos buscando lo mismo, usando las mismas estrategias aun cuando no nos dan los resultados que deseamos. El deseo básico también bloquea inconscientemente nuestra naturaleza esencial, puesto que la personalidad no va a entregar el control mientras no crea que ha obtenido su deseo básico. Por ejemplo, un 6 no se permitirá relajarse ni estar presente mientras no piense que su mundo está del todo seguro. De modo similar, un 1 no querrá relajarse ni estar más presente mientras no esté todo perfecto en su mundo. Lógicamente, estas cosas no ocurrirán jamás. Comprender el miedo y el deseo básicos nos da una percepción particular de la doctrina antigua y universal de que la naturaleza humana está impulsada por el miedo y el deseo. Así podríamos decir que toda la estructura de nuestra personalidad está compuesta de nuestra huida del temor básico y nuestra tenaz persecución del deseo básico. De esta dinámica surge toda la gama de sentimientos de nuestra personalidad que se convierten en los cimientos de nuestro sentido de identidad. Los deseos básicos y sus distorsiones. 1. Deseo de integridad. Degenera en perfeccionismo crítico. 2. Deseo de ser amado. Degenera en necesidad de ser necesitado. 3. Deseo de ser valioso. Degenera en afán de éxito. 4. Deseo de ser uno mismo. Degenera en autocomplacencia. 5. Deseo de ser competente. Degenera en especialización inútil. 6. Deseo de seguridad. Degenera en un fuerte apego a las creencias. 7. Deseo de ser feliz. Degenera en escapismo frenético. 8. Deseo de protegerse. Degenera en lucha constante. 9. Deseo de estar en paz. Degenera en terca negligencia. La psicología postula que gran parte de nuestra capacidad de actuar como adultos integrados y maduros está determinada por lo bien que se han satisfecho necesidades concretas de desarrollo durante la primera infancia. Aquellas necesidades que no se satisficieron bien podrían considerarse desajustes que obstaculizan la capacidad para experimentar la integridad esencial. La tradición espiritual sugiere además que la personalidad se forma para compensar esos desajustes en nuestro desarrollo. La personalidad es como una escayola que protege un hueso fracturado. Cuanto más extremas son las lesiones, más extensa tiene que ser la zona escayolada. La escayola es necesaria, por supuesto, para que el hueso pueda soldar y recuperar su funcionamiento total. Pero si después no se quita la escayola, esta limita gravemente el uso de la extremidad e impide que siga creciendo. Algunas personas han tenido que desarrollar una personalidad equivalente a una escayola de cuerpo entero. Nadie ha salido de la infancia sin una cierta necesidad de ocultarse o aislarse para protegerse de más heridas. Considerada como una escayola temporal, la personalidad es una ayuda muy útil y absolutamente necesaria
porque se ha desarrollado potentemente alrededor de las zonas donde están las mayores heridas del alma. Se ha hecho más fuerte donde somos más débiles. Así pues, la personalidad no solo nos ha ayudado a sobrevivir psíquicamente, sino que también nos dirige ahora hacia dónde más necesitamos hacer nuestro trabajo transformador. Pero dado que la mayor parte de nuestra personalidad no es más que una colección de reacciones condicionadas, miedos y creencias que no son nuestro verdadero yo, nuestra identificación con ella tiene por consecuencia un profundo abandono de uno mismo. La experiencia de nuestra identidad ha pasado de nuestra verdadera naturaleza al caparazón de defensas que hemos tenido que desarrollar. Durante la infancia, al mismo tiempo que recibimos mensajes limitadores, también se nos envían mensajes que todos necesitamos oír. Es posible que oigamos algunos, pero casi es seguro que no los oímos todos. El mensaje perdido, el que no se ha oído, aunque haya sido enviado, suele convertirse en el problema principal para el niño y en el núcleo de su miedo básico. Así pues, la estructura de la personalidad adulta de cada tipo hace todo lo posible para que otras personas le envíen el mensaje que nunca recibió bien. Lee los siguientes mensajes perdidos y observa su efecto en ti. ¿Qué mensaje necesitabas oír más? ¿Cómo te afecta ahora reconocer esa necesidad? Tipo 1. Eres bueno. Tipo 2. Eres deseado. Tipo 3. Eres amado por ti mismo. Tipo 4. Se te ve por lo que eres. Tipo 5. Tus necesidades no son problemas. Tipo 6. Estás seguro. Tipo 7. Estarás cuidado y atendido. Tipo 8. No serás traicionado. Tipo 9. Tu presencia importa. Mientras creamos que soy mi personalidad, vamos a estar identificados con la personalidad. Uno de los principales motivos de que nos resistamos al cambio es que el movimiento de vuelta a la esencia siempre entraña sentir el dolor de nuestro abandono. Cuando estamos dispuestos a decir quiero ser quien soy realmente y quiero vivir en la verdad, ha comenzado el proceso de recuperación. Por estos motivos, es posible que nos expongamos a verdades acerca de nosotros mismos que no sabíamos, o que volvamos a experimentar viejos dolores, miedos y rabias. Por eso es importante cultivar la comprensión y compasión de nosotros mismos. Tenemos que amarnos lo suficiente para saber que somos dignos del esfuerzo por conocernos tal como somos. Tenemos que amarnos lo suficiente para saber que aún en el caso de que nos angustiemos o deprimamos, no nos volveremos a abandonar. Cuando estamos dispuestos a experimentar la verdad de cómo hemos sido y cómo somos ahora, y cuando nos damos permiso para sanar, surgirá nuestra verdadera naturaleza. El resultado está garantizado. Lo único que hemos de hacer es estar presentes. No importa cómo haya sido nuestro pasado, podemos estar seguros de que ni las experiencias más traumáticas de la infancia pueden hacer daño o destruir nuestra esencia. La esencia continúa siendo pura e inmaculada, aunque esté constreñida y oscurecida por las estructuras de la personalidad. Si la persona procede de una familia muy inestable, esta estructura será extremadamente rígida y restrictiva. Si proviene de una familia más estable, la estructura de su personalidad será más clara y flexible. En el caso de que procedas de una familia muy inestable,
debe alentarte a saber que tu yo esencial interior está completamente intacto y que siempre busca maneras de manifestarse. Al principio es posible que tengas que dedicar muchísimo tiempo y esfuerzo a trabajar en los desajustes ocurridos durante tu desarrollo, pero siempre contarás con el apoyo y la ayuda del núcleo de tu ser. Por dolorosos que hayan sido nuestras primeras experiencias, no se puede dañar nuestra esencia. Nuestra esencia está esperando la oportunidad para revelarse. En un sentido muy real, estamos esperando la oportunidad de ser nosotros mismos. Nuestro espíritu anhela liberarse, expresarse, volver a la vida, estar en el mundo del modo como está destinado a estar. Sin embargo, lo irónico es que siempre tememos y nos resistimos a abrirnos a lo que es más real en nosotros. Pero cuando confiamos en este proceso y nos entregamos a él, surge nuestra verdadera naturaleza. El resultado es verdadera integridad, amor, autenticidad, creatividad, comprensión, orientación, alegría, poder y serenidad. Todas las cualidades que siempre exigimos a la personalidad. ¿Cómo podemos conectar con nuestra verdadera naturaleza? Con esa chispa de divinidad que vive en el interior de nosotros. ¿Cómo desprendernos de esas capas de defensas e identificaciones que tomamos por nosotros mismos y aprender a confiar en que nuestra esencia nos dará sustento y orientación? ¿Cómo hacer eso no solo en un taller o en un apacible retiro junto a las montañas, sino en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo salir de un reconocimiento intelectual de lo que es verdadero para vivir nuestra verdad momento a momento? ¿Cómo hacer de nuestra vida una práctica? El eneagrama nos ayuda a desprendernos de los mecanismos limitadores de nuestra personalidad para que seamos capaces de experimentar profundamente quiénes y qué somos en realidad. Pero esto no ocurre de modo automático. Ciertamente es un requisito comprender los tipos de personalidad de modo claro y profundo, aunque la información sola no basta para liberarnos. No podemos llegar a la transformación por simple fuerza de voluntad, pensamiento o técnica. Sin embargo, no puede ocurrir sin nuestra participación. ¿Qué papel tenemos entonces en nuestra transformación? Las tradiciones sagradas de todo el mundo se unen para insistir en la importancia de ser testigos de nuestra transformación. Se nos llama a estar vigilantes, a observarnos y a ser conscientes de nosotros mismos y de nuestras actividades. Si deseamos beneficiarnos de este mapa del alma, hemos de cultivar el arte de la percepción consciente, aprendiendo a estar más despiertos a nuestra vida en cada momento, sin juicios ni pretextos. Hemos de aprender a sorprendernos en el acto, de comportarnos según los dictados de nuestra personalidad, a ver cómo nos manifestamos momento a momento de modo mecánico y no libre. Cuando somos capaces de advertir lo que estamos haciendo en el momento presente, de experimentar el estado actual totalmente y sin juicios, empiezan a desvanecerse las viejas pautas. La percepción consciente es fundamental en el trabajo de transformación, porque los hábitos de nuestra personalidad se marchan completamente cuando los vemos en el momento en que ocurren. Analizar comportamientos pasados es útil, pero no es tan poderoso como observarnos en el momento presente. Por ejemplo, ciertamente vale la pena comprender por qué uno tuvo un terrible altercado con su cónyuge o se irritó con un socio o un hijo. Pero si de pronto nos sorprendemos en el momento mismo en que tenemos el altercado o nos irritamos
puede ocurrir algo extraordinario. En ese momento de conocimiento podremos caer en la cuenta de que en realidad no deseamos actuar con ese comportamiento discutible en que estábamos tan sumergidos solo unos segundos antes. También es posible que veamos una verdad más profunda acerca de nuestra situación. Por ejemplo, que ese punto importante que tanto deseábamos establecer era solo un intento de justificarnos, o peor aún, un intento encubierto de desquitarnos de alguien. O que ese comentario ingenioso que tanto nos divertía era en realidad un intento de evitar sentirnos tristes o solos. Si somos capaces de permanecer con estas impresiones, nuestra percepción consciente continuará expandiéndose. Al principio tal vez nos sintamos avergonzados o azorados. Podremos sentir el deseo de cerrarnos o de distraernos de diversas maneras. Pero si continuamos presentes en nuestra incomodidad o desagrado, también sentiremos surgir algo distinto. Algo más real, capaz, sensible y exquisitamente consciente de nosotros mismos y de nuestro entorno. Este algo es comprensivo y fuerte, paciente y sabio, intrépido y de inmenso valor. Este algo es lo que verdaderamente somos. Es el yo que trasciende al nombre, sin personalidad, es decir, nuestra verdadera naturaleza.